Hola a todos, bienvenidos a este podcast literario sobre El Hermano, un capítulo de la novela La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio. Yo soy Geraldine Jiménez y me acompañan Evelyn Campo y Kelly Consuegra. Hoy nuestro propósito es mostrar cómo, a través del modelo Leer para Aprender de Rose y Martin 2018, podemos comprender más a fondo los significados ocultos, las emociones y los conflictos familiares que construyen esta historia. En esta primera parte hablaremos de la preparación para la lectura de relatos, que nos permite entrar al texto con una mirada más reflexiva y consciente. Para ello, hemos elaborado una tabla de análisis siguiendo las etapas del modelo Leer para Aprender. Orientamos el contexto, identificamos los conflictos, analizamos las reacciones y reconocimos la resolución final del relato. Esta tabla nos permitió organizar el sentido del texto y descubrir cómo, a través de la memoria y el dolor, el narrador reconstruye su historia familiar. En este inicio, que corresponde a la orientación, el relato se abre con un marco muy claro: la muerte de la hermana. Desde esa primera frase, mi hermana ha muerto esta mañana, ella tenía que morirse. Es duro, pero es así. Tenía que morirse para lograr un poco de paz en la familia. Se anuncia el tono íntimo y silencioso del capítulo. Es aquí donde podemos identificar el problema. El hermano, frente a la muerte, se ve obligado a mirar hacia atrás, a recordar momentos de la infancia, la presencia del padre y la vida dentro de la casa grande. Ante esto, como reacción surge la evocación de esos recuerdos compartidos, donde él y su hermana formaban un mundo aparte, lejos de los rostros serios y las palabras duras, tal como lo cita en el fragmento. Dentro de este mundo incomprensible de familiares y de rostros serios y de palabras duras y de llantos resignados que era la casa grande, mi hermana y yo formábamos un mundo aparte. La solución ocurre cuando regresa al presente y observa el cuerpo de su hermana ya sin llanto, pero con calma, comprendiendo que todo ha llegado a su fin. Finalmente, en el nuevo marco, el narrador deja de llorar y comienza a hacerse preguntas. Comprende que la familia se fundó sobre el odio y que ese mismo silencio fue heredado desde la infancia. Ahora bien, en la parte central de la tabla encontramos la complicación, donde los conflictos se profundizan. El primer problema aparece con la figura del padre, una presencia autoritaria que destruye la calma de la adolescencia y deja una marca de miedo y obediencia. El fragmento es claro. Primero el padre, que irrumpió en mi vida como una fuerza maligna e implacable, destrozando de pronto el delicado arreglo de la adolescencia, la maravillosa y prometedora continuación de una niñez resguardada de toda sorpresa exterior. Asimismo, en el segundo problema podemos observar cómo durante los años en el colegio el narrador se enfrenta a la soledad y al silencio. Allí comprende que las respuestas comienzan a asustarlo. El fragmento dice: después, la soledad alucinada de los años en el colegio lejano que no permitía las preguntas porque las respuestas comenzaban a vislumbrarse aterradoramente claras, inadmisibles todavía dentro del enmarañado orden de los sentimientos confundidos. El tercer problema amplía el dolor individual hacia un plano social. Recuerda la masacre de los jornaleros y entiende que la violencia familiar es parte de una violencia colectiva. Y por último, todas las preguntas que no pudieron hacerse cuando la poca y miserable vida de los jornaleros les fue arrebatada a tiros en las estaciones a lo largo de las vías del ferrocarril. En esta parte la memoria deja de ser solo íntima,
se convierte en conciencia. Finalmente, llegamos a la resolución, donde el recuerdo lo lleva al momento en el que el padre decide enviarlo lejos al colegio. Ese nuevo marco marca el inicio de la separación definitiva. El niño obedece sin comprender. Fragmento. Hacía 20 días, padre había dicho al sentarse a comer, ya tiene cupo en el colegio, y enseguida, sin esperar que la madre terminara de decir, pero si todavía es muy pequeño, apenas cumplió los 12 años, como si no lo hubiera oído, irá en el barco del próximo corte, hay que alistarlo. Ante ello, la solución fue aceptar su destino, aunque no entiende del todo la decisión, acepta el viaje y se despide de su familia. La hermana al final termina diciéndole una frase, regresa con los mismos ojos famélicos, es lo único que quiero, simbolizando así el fin de la infancia y el comienzo de una vida marcada por la ausencia y el silencio. Al observar toda la tabla, podemos ver cómo el relato avanza desde la muerte hasta la memoria, desde el miedo hasta la conciencia. Cada etapa refleja un movimiento, recordar, comprender y aceptar. Así el hermano no es solo la historia de una pérdida, sino el testimonio de una familia marcada por el poder y la culpa, y al mismo tiempo es el reflejo de la violencia social que atraviesa toda la novela La Casa Grande, donde el silencio se convierte en una herencia colectiva. Con esta mirada dejamos planteado el propósito de nuestra lectura. En el siguiente segmento, Evelyn Campo nos conducirá a la lectura detallada del capítulo, para profundizar en los fragmentos donde la memoria y el dolor revelan el poder del lenguaje y la fuerza de los recuerdos. Gracias, Geraldine. Yo soy Evelyn Campo y en esta segunda parte del análisis realizaremos la lectura detallada del capítulo El Hermano, siguiendo las acciones del modelo Leer para Aprender: preparar, centrar, dirigir y elaborar. En esta etapa, el propósito es comprender a través de fragmentos clave cómo el texto expresa el conflicto interior del narrador y la transformación de los vínculos familiares. Comenzamos con el fragmento. Mi hermana ha muerto esta mañana. Ella tenía que morirse. Es duro, pero es así. Tenía que morirse para lograr un poco de paz en la familia. En esta escena inicial, la muerte no aparece como una tragedia, sino como una liberación. Desde el inicio el narrador muestra un tono contenido, casi resignado. La culpa se disfraza de aceptación, pero en el fondo revela un dolor reprimido. La idea de que la muerte trae paz pone en evidencia un modelo familiar opresivo, donde incluso el sufrimiento se justifica en nombre del orden. La paz no proviene del amor, sino de la obediencia impuesta por el padre, símbolo del autoritarismo patriarcal que organiza y controla la vida doméstica. ¿Por qué crees que el narrador siente que la muerte trae paz? ¿Qué nos dice ese tono sobre la vida que llevaban antes del suceso? Estas son algunas preguntas que podemos utilizar para dirigir la comprensión. La muerte aquí representa el quiebre del silencio familiar. Más que una pérdida, es el punto desde donde se reordena la memoria. El momento en que el narrador puede mirar hacia atrás y nombrar lo que nunca se dijo. La muerte no libera a los vivos del dolor, pero los enfrenta a la imposibilidad del perdón. El siguiente fragmento nos lleva a los recuerdos de la niñez. Yo odiaba la lluvia. Le temía más que al peor de los castigos porque la lluvia me aislaba de todas las cosas agradables que la casa grande ofrecía. Mi hermana se acercaba a mi cama, me tocaba la cabeza hirviente con sus manos frescas y me decía, yo tampoco pude dormir anoche, me ahogaba. Aquí se resaltan expresiones como odiaba la lluvia y me parecían menos duros los días de encierro. La lluvia funciona como símbolo de encierro y miedo, pero también como momento de intimidad y resistencia. La hermana, al acercarse, rompe la cadena del silencio impuesta por el padre. Ella representa el afecto frente a la represión, la palabra frente al miedo. ¿Por qué la lluvia, que al principio causa miedo, termina siendo un símbolo de consuelo? ¿Qué revela la presencia de la hermana en este recuerdo? La lluvia simboliza la fragilidad del niño ante el encierro y el miedo,
pero también la capacidad del afecto para resistir la autoridad. La hermana encarna la voz silenciada de la ternura femenina que el sistema patriarcal niega. Su gesto sencillo de tocar, consolar, hablar, se convierte en un acto de rebeldía afectiva. En el cierre del capítulo aparece la escena del viaje, como lo vemos en el siguiente fragmento. El vestido era nuevo, los zapatos eran nuevos, la camisa era nueva. La madre repitió, apenas cumplió los 12 años, pero ya sin convicción. Yo miré a mi hermana, no era el asombro lo que me ahogaba los ojos, era la vergüenza de haber crecido de pronto. ¿Qué representa el viaje en este contexto familiar? ¿Por qué el narrador siente vergüenza de haber crecido? ¿Qué revela este momento sobre el papel del padre y de la madre? El viaje simboliza la ruptura definitiva con la infancia. Es el paso forzado hacia la adultez impuesta por la autoridad del padre. La nueva ropa y la partida condensan la tensión entre el afecto y la obediencia, entre la inocencia y la culpa heredada. Detrás de ese viaje no hay libertad, sino una violencia emocional que se perpetúa bajo la apariencia de disciplina. El narrador comprende con el tiempo que ese momento marca su pérdida de la inocencia y el comienzo de una culpabilidad que no podrá borrar. A través de estos fragmentos comprendemos que el hermano no solo narra la muerte de una mujer, sino que el proceso de duelo de un hombre que intenta reconciliarse con su pasado. La lectura detallada permite ver cómo cada recuerdo abre un espacio de interpretación. La muerte, la lluvia, el viaje, todos son símbolos de culpa, de represión y de memoria. Retomando lo que menciona Evelyn, soy Kelly Consuegra y en esta última parte abordaremos la reescritura conjunta. Esta secuencia se fundamenta en la apropiación de recursos lingüísticos de un autor para plasmarlos en un texto o una historia nueva. De hecho, esta secuencia es, como su nombre lo indica, conjunta, donde el docente asume el liderazgo y guía a los estudiantes en su proceso de reescritura, considerando las fases que componen esta secuencia, como lo son preparar, centrar, dirigir, elaborar. Para ejemplificar esta secuencia, tomaremos un fragmento del capítulo El hermano y lo reescribiremos, considerando la esencia del original. Sin embargo, introduciremos modificaciones en la perspectiva, el tono y la forma de expresión. Comenzaremos con un fragmento clave del capítulo, el cual dice: Mi hermana ha muerto esta mañana. Ella tenía que morirse. Es duro, pero es así. Tenía que morirse para lograr un poco de paz en la familia. Ella lo sabía. Solo era cuestión de tiempo, de esperar a que crecieran un poco, de verlos lo suficiente para no olvidar sus gestos y aprender a distinguirlos de sí misma y poder morirse sin que ellos también se murieran. Pero también era necesario apresurarse para evitar que se acostumbraran mucho a ella, que llegaran a depender de ella de tal modo que luego le fuera imposible morirse. Lo que este fragmento sugiere es una aceptación dolorosa de la muerte, pero también una paz nacida del cese de un sufrimiento. La reiteración tenía que morirse evidencia la inevitabilidad del deceso, un proceso que por lo tanto parece formar parte de un ciclo necesario dentro de la familia. En este contexto, la muerte se interpreta como una vía de escape, una liberación. Ahora, ¿cómo reescribir este inicio manteniendo esa sensación de inevitabilidad, pero alterando su enfoque?
Podríamos imaginar que, en vez de morir, el personaje decide partir por necesidad de reposo, no por obligación. Así pues, en lugar de un desenlace trágico, tendríamos una decisión personal que busca liberar al personaje de una carga. Para ello, puede tratarse de una historia sobre una separación, una partida, una madre que elige irse o un adiós silencioso. Con base en lo anterior, se propone la siguiente reescritura. Mi madre se fue esta mañana. Tenía que irse, no por enojo, sino por cansancio. Había pasado la vida sosteniendo la casa, cuidando silencios que ya no eran suyos. Se fue cuando entendió que quedarse era seguir apagándose un poco cada día. No dijo adiós, pero dejó el desayuno servido como si aún fuera a volver. Este cambio en la narrativa mantiene el tono pausado y reflexivo del original, el de Cepeda Zamudio. No obstante, lo traslada a un ámbito de liberación y descanso, en lugar de centrarse en la muerte. En esta reescritura conjunta, la apropiación de recursos lingüísticos permite crear narrativas paralelas ricas en matices emocionales. En este podcast analizamos el capítulo El hermano del libro La Casa Grande, que tiene como autor a Álvaro Cepeda Zamudio, usando como modelo o libro Leer para aprender. En este utilizamos secuencias. Comenzamos con la preparación para la lectura, posteriormente la lectura detallada y finalmente la reescritura conjunta. En este capítulo se nos invita a reflexionar sobre el duelo, la autoridad paterna y el paso del tiempo, mostrándonos cómo la literatura conecta con nuestras emociones y nuestra historia. Gracias por acompañarnos.